fiesteros, hoy vamos a hacer estas 3 ideas de plantitas que puedes ver que son 2 cactus y una suculenta. Así que si tú quieres decorar cualquier parte de tu casita, acompáñame a ver cómo lo hicimos. Para la primera idea necesitaremos el molde de Cora con cactus número 1, cartulina de color verde de la tonalidad que tú desees, cartulina de color marrón, una latita, un recipiente, un frasco o de repente un macetero donde desees colocar el cactus que haremos, tijeras, el pegamento de tu preferencia y finalmente un punzón. Fiesteros, tenemos nuestro molde y les cuento que este se lo pueden imprimir directamente a la cartulina para así ahorrar tiempo. Yo en este caso lo imprimí en jabón, así que traeré mi cartulina verde para calcarlo y de ahí pues lo voy a pasar a cortar. Pues ya terminé de calcar y cortar con este método súper fácil, así que tomaré una de ellas. Como verán fiesteros, este molde de aquí tiene una línea segmentada al medio y lo que voy a hacer es traer mi regla y mi punzón y justamente voy a marcar en dicha línea. Una vez que ya marcamos esta partecita del medio, también vamos a empezar a marcar justamente estos laditos de por aquí, que vienen a ser las espinitas del cactus. Así que marcamos cada una de ellas. Y ya está listo. Así que si te animaste a usar este método, pues lo que vamos a hacer es pasarlo a desmoldar. Fiesteros, una vez que ya hemos marcado todos nuestros cactus, pues tomamos uno de ellos. ¿Se acuerdan la marquita del medio que hicimos? Pues esta nos va a servir para doblarlo a la mitad perfectamente. Una vez que hemos terminado de doblar nuestras demás piezas, ahora sí vamos a comenzar a ensamblar. Para eso vamos a echar pegamento justamente aquí en esta cara, pero eso sí, no le echen pegamento a las partecitas de las espinas porque ya veremos más adelante cómo tienen que quedar. Así que una vez que echemos pegamento lo vamos a unir con otra pieza de esta manera y tenemos que hacer que queden bien encajadas. Ahora que ya encajaron súper bien, vamos a repetir el mismo proceso con las piezas restantes. Ahora que ya terminé de pegar todas las demás piezas, me quedo de esta manera. Lo siguiente que haremos será tomar las espinitas que justamente les dije que no pegáramos y es porque vamos a comenzar a abrirlas de esta manera. Lo mismo vamos a hacer con todas las espinitas de este cactus y esto como que nos dará un efecto muchísimo más chévere, tipo 3D o como le quieras llamar. Así que vamos a hacer esto de las espinitas y una vez terminado pues me va a quedar de esta manera. Por otro lado, fiesteros, vamos a traer nuestra cartulina marrón y nuestra latita, macetita o recipiente que hayamos elegido para nuestro cactus. Vamos a calcar su circunferencia y de hecho vamos a pasar a cortarla, ya que esta nos va a servir como la tierrita o la base de nuestro cactus. Luego de eso traemos pues el cactus, la cartulina previamente cortada y también la latita que en este caso es de atún y yo pues la voy a pasar a pintar. Le hice este modelo de rayitas súper básico y fiesteros, yo sé, me salió un poco chuequita, pero eso después lo vamos a arreglar. También traeremos un pedacito de Tecnopor, este es totalmente reciclado y nos va a servir pues para colocar el cactus encima y que este no se venga abajo. Así que yo lo voy a pegar a la base y luego de pegarlo voy a colocar encima la cartulina marrón. En vez de cartulina marrón, fiesteros, pueden colocar también piedritas para que se vea muchísimo más realístico y bonito. O si no, también pueden combinar ambas. Así que luego de pegar mi cartulina marrón voy a pasar a centrar y a pegar el cactus al medio. Finalmente, fiesteros, la primera idea con estos cactus espinosos me quedó así. Fiesteros, para la segunda idea haremos unas suculentas y para eso necesitaremos tu molde de Cora con suculentas, cartulina de color verde con la tonalidad que más te guste, cartulina de color gris, las herramientas de siempre, el pegamento, las tijeras, el punzón, pintura del color que más te guste y también una latita, una maceta o un recipiente. Traeremos nuestro molde de Cora con suculentas y al igual que el molde anterior, este también lo pueden imprimir directamente a la cartulina. Como a mí me gusta hacer las cosas más difíciles, no mentira, lo imprimí en jabón y este lo voy a calcar en la cartulina verde. Luego pues al igual que el otro lo pasaré a cortar. Una vez cortadas todas las piecitas de nuestro molde, pues me quedaron de esta manera. Así que vamos a tomar una de ellas, la que ustedes elijan, y vamos a traer nuestro punzón.
Lo que vamos a hacer con el punzón es que darle la vueltita encajando la hojita de esta manera porque queremos que se ondule, ¿no? Ya que no queremos tener una suculenta súper plana, sin gracia ni nada. Así que ondulamos cada una de las hojitas y obviamente lo demás haremos con las demás piezas de nuestra suculenta. Luego ya de ondular pues todos los pétalos de la plantita, vamos a comenzar a ensamblarlo del más grande hasta el más chiquito. Vamos a tomar primero estas dos y como ven acá está encajando. Lo que tenemos que hacer es darle un ángulo para que estos no encajen y se vea de esta manera. Luego de eso haremos lo mismo con las demás piecitas y vamos a comenzar pegando, echándole un poquito de pegamento justo aquí. Lo pegamos bien, nos aseguramos que esté de esta manera y lo mismo haremos con las demás piecitas. Pues ya terminé de pegar todas las piecitas de la suculenta y esta quedó así. Ahora vamos a aplastarla de esta manera y con mucho cuidado porque esto nos va a servir para que quede con esa formita toda bonita y no quede plana ni nada. Así que fiesteros, lo siguiente que haremos es traer nuestra latita, nuestra macetita o recipiente. En este caso la voy a pintar de color entero. Y fiesteros, así es como me quedó la latita, se ve muchísimo más bonita que la otra, yo lo sé. Y ahora vamos a hacer el mismo paso que con la anterior plantita. Vamos a traer nuestro Tecnopor y luego le vamos a pegar pues la cartulina de color gris. Una vez que hayamos hecho esto, pues ahora sí vamos a pasar a pegar la suculenta. Una vez que ya lo centramos y lo pegamos, vamos a volver a aplastarlo de los laditos para volver a acomodarlo. Y ahora sí fiesteros, finalmente así quedó nuestra suculenta. Fiesteros, y para la última ideita, que también es un cactus, necesitaremos el molde de Decora con Cactus número 2, que es este de por aquí, papel metálico de color verde, dorado o plateado, un pedacito de cartón que claro que sí fiesteros puede ser reciclado, cartulina de color rosado o el color que más te guste, cartulina de color verde, una latita de Pringles o puede ser una macetita o un recipiente, y finalmente nuestras herramientas como son la tijera, el cúter y el pegamento de tu preferencia. Fiesteros, vamos a comenzar con nuestro molde de Decora con Cactus número 2 y como ven este de acá tiene dos piecitas de cactus. Para estos cactus vamos a traer nuestro cartón, que en mi caso es súper reciclado, y los voy a calcar aquí. Así que también hay unas florecitas que yo escogí este color de cartulina rosado para calcarlas. Una vez que hemos calcado los dos, pues lo vamos a pasar a cortar. Ahora que ya tenemos pues los cactus y también nuestras florecitas cortadas, verán que en las partes del cactus tienen unas líneas punteadas tanto arriba como abajo. Para eso vamos a tomar nuestras tijeritas y solamente vamos a cortar las líneas punteadas. No se vayan a pasar fiesteros, tengan mucho cuidado. Más o menos nos tiene que quedar así y bueno, el exceso lo vamos a sacar y lo mismo haremos con la otra parte del cactus. Una vez que ya cortamos, ahora los vamos a tratar de encajar para ver si quedan bien alineados y todo bonito. Y en mi caso pues ya encajó. Muchas veces pasa que cuando lo cargan en un cartón, pues el cartón es gruesito y lo tienen que seguir cortando un poquito más. Pero en este caso ya está, así que lo voy a pasar a desmoldar. Luego de eso fiesteros, pues haré lo mismo con las florecitas, ya que también por aquí tienen unas chiquititas líneas punteadas. Acá no se ve muy bien. Ok, aquí sí se vio bien. Así que haremos lo mismo para que encajen de la misma manera que los cactus. Finalmente fiesteros, así es como quedó mi florecita ya desmoldada y encajada. Ahora nos vamos a enfocar en estas dos partes del cactus y para esto vamos a necesitar nuestro papel metálico. En esta ocasión yo escogí este color verde bonito y pues lo que vamos a hacer con estas dos partes es que vamos a forrarlas en papel metálico, tanto la parte de adelante como la de atrás. Y luego de forrarlas pues las pasaremos a cortar. Finalmente las dos piezas del cactus nos quedaron de esta manera y ahora sí las vamos a pasar a ensamblar. Aquí fiesteros lo acomodan súper bien y asegúrense que esté bien puesto, ya que no queremos que más adelante se nos desarme ni nada. Luego de eso vamos a traer nuestro recipiente, latita o macetita que hayamos escogido para colocar el cactus
En este caso pues elegí mi latita de Pringles, la cual forré y le puse esta cartulina verde para que parezca el grass. Este paso se los voy a dejar aquí por si lo quieren ver nuevamente. Ahora sí vamos a pegar nuestro cactus justo en la zona del medio. Así que tomamos nuestro pegamento y echaremos una buena cantidad justamente en estas partes. Luego de ahí lo vamos a centrar. Y aquí es donde dejaremos unos segundos para que pegue súper bien. Finalmente, fiesteros, nuestro cactus no quedó así, ya casi está, pero ahora falta pues las decoraciones. En este caso, ¿se acuerdan que hicimos unas florecitas? Pues son estas de aquí, las cuales las podemos pegar tanto en esta parte o también en esta parte de abajito y colocarle de repente algunas piedritas. Y voilà, fiesteros, así fue como quedó nuestro cactus. La verdad, este me gustó muchísimo más porque el papel metálico le da ese súper brillo. Así que fiesteros, cuéntenme en los comentarios cuál de estas 3 plantitas les ha gustado, si los cactus o de repente la suculenta. Y si ustedes también son de esas personas que no pueden estar manteniendo una plantita porque se les muere rápido, les recomiendo hacer estas plantitas de papel para que adornen cualquier espacio en su casita. Así que fiesteros, nos vemos en los próximos videos y no me queda más que decirles que comience la fiesta.